Y vamos a hablar con la licenciada Viviana Lasagne. Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Qué ¿cómo les gusto va? tenerte. No, gracias por la invitación a ustedes, un Bueno, placer. vamos a decir que Viviana pertenece al equipo quirúrgico Batric, Mendoza, Argentina. Ella es licenciada en psicología, especialista en obesidad y psicología bariátrica, miembro de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad. Es re largo todo ese currículum que tiene, miembro del Comité de Salud Mental de la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad, autora de libros como Psicología Bariátrica, Aspectos Psicológicos de la Obesidad, docente en la Universidad Juan Agustín Maza. Es un placer tenerla con nosotros. Gracias por estar con nosotros, No, por Vivi. favor, gracias a ustedes. Todo se soluciona con una cirugía cuando uno es gordito, cuando tiene un problema justamente de peso. No todo es magia. En realidad, a ver, la técnica quirúrgica es un tratamiento adecuado para personas que tienen obesidad mórbida porque permite sostener los resultados en el tiempo, pero como todo tratamiento para las personas que viven con obesidad hay que sostenerlo con cambio de hábitos, ¿no? Entonces es importante poder trabajar justamente el cambio de hábitos y un nuevo proyecto de vida en definitiva, ¿no? Un nuevo proyecto de vida donde uno priorice lo saludable, ¿no? Y poder controlar la enfermedad. La obesidad es una enfermedad crónica. Eso te iba a decir, me parece que hay que catalogarla Exacto, de una. es una enfermedad crónica, por lo tanto es muy importante que las personas que viven con esta enfermedad conozcan las características de la misma para saber o para no tener expectativas poco realistas, ¿no? Entonces, bueno, uno sabe que hoy por hoy hay muchos tratamientos para la obesidad. La industria farmacológica también ha avanzado un montón. Estamos como en una etapa bisagra, diría, porque están apareciendo muchas drogas nuevas, hay muchos tratamientos, pero siempre, como toda enfermedad crónica, el tratamiento tiene que ser integral. Entonces uno tiene que atender los aspectos nutricionales, la conducta alimentaria, los cambios en la actividad física, es importante. Total. Incorporar actividad física y siempre en manos de un especialista en obesidad, ¿no? Porque no toda actividad física beneficia a estas personas, sino que hay que ir con un protocolo, bueno, paulatino y ajustado a la persona. Siempre los tratamientos tienen que ser individualizados. Claro, no es que todo para todo el mundo. No. Ayuno intermitente para todo el mundo. No. Bueno, eso que decís, justamente hay que tener mucho cuidado con las redes, con todo lo que aparece. Yo siempre les digo a los pacientes que es muy importante que consulten a los equipos especialistas en obesidad en este caso. Cuando hablas de equipo especialista en obesidad, ¿quiénes integran un equipo de estas características? Me parece fundamental justamente decirlo, porque no es lo que te dijo Instagram o el reel que viste en TikTok, no. ¿Quiénes intervienen? Bueno, en el abordaje de la obesidad lo que se recomienda es un equipo que esté integrado por un médico especialista en obesidad, una nutricionista, la parte de salud mental, psicología, y en el caso de tratamiento quirúrgico se agregaría también obviamente el cirujano. Bien. ¿Por qué hablamos de la importancia de la salud mental en esto? Bueno, la obesidad tiene asociadas diferentes trastornos relacionados a la salud mental. Hay trastornos, digamos, que desencadena la obesidad y hay trastornos que provocan obesidad, para decirlo así un poco en términos generales. Pero lo real es que hay muchos trastornos como el trastorno de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos de la conducta alimentaria, que vienen, digamos, de la mano de esta enfermedad y que es muy importante justamente darle una intervención a nivel psicológico para que la persona logre tener adherencia a los tratamientos. Son tratamientos de por vida. O sea, no es que yo me opero y se acabó el tema, sino que en realidad tengo que seguir trabajando mis hábitos y tengo que pensarme viviendo de otra manera. ¿Sí? Esto puede ser la causa de que muchos tratamientos, digo, a veces uno tiene la idea de que
no solamente los tratamientos de cirugía bariátrica, a veces esos de descenso de peso que son como muy fuertes, o bueno, mencionabas estas drogas hoy, estos remedios, hace que como que tengan ese efecto rebote que se le nombra popularmente, y tiene que ver más quizá con la salud mental que con lo biológico, digamos. En realidad hoy ya no se habla de reganancia de peso, sino de aumento recurrente de peso. ¿Por qué? Porque como es una enfermedad crónica, en la medida que yo dejo, ¿sí?, Claro. de cuidarme, de controlar la enfermedad, aparecen estos picos, ¿no? Como puede ser en la diabetes o cualquier otra enfermedad crónica. Claro. La hipertensión, o sea, si yo dejo de tomar la medicación y bueno, la presión se me va a disparar. Entonces, con la obesidad pasa exactamente lo mismo, ¿no? En ese sentido. Ahora bien, por eso es tan importante el autocuidado y por eso es tan importante educar a la persona para que sepa cómo debe cuidarse, cómo debe controlar, y también para que no se frustre. Porque Vivi, sí, a veces pasa eso, ¿no? Que hay como muchísima expectativa, ya sea o en una medicación o en una dieta que tal vez al mes ya la dejaste o antes. O fundamos mucha expectativa. Yo hablo también porque yo soy gordita, siempre lo he sido, y es una lucha de todos los días, ¿no? Y está buenísimo sentirse bien con el cuerpo que uno tenga, y como dice mi nieta, no se habla del cuerpo ajeno, perfecto, pero también aquí estamos hablando de una cuestión de salud, y me parece interesante esto que vos decís, ¿no? Algo integral, y no tener esas expectativas tan, ¿cómo podría decir?, entusiastas que tenemos a veces, como picos de una profunda compenetración con el tratamiento y luego una feroz caída. Totalmente, y aparte, mira, a ver, hay que hacer una diferencia en lo que puede ser una dieta, que es algo determinado en el tiempo, y lo que es una adecuada alimentación o un plan alimentario. Entonces yo las conductas alimentarias las voy a tener que cambiar, ¿sí?, para bien, lógicamente, y organizarme nuevamente. Generalmente la gente viene y dice, no tengo voluntad, Ahí ¿no? está. La tenemos, si me permitís, A dejamos Romina, en lo de voluntad. dale. Y vamos a presentar a Romina Palma. Ella es licenciada en psicología también, pertenece al mismo equipo de trabajo, equipo quirúrgico Batric, es licenciada en psicología, especialista en obesidad y psicología bariátrica, autora del libro Psicología Bariátrica y guía para un estilo de vida saludable. Además es miembro de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad y de la Sociedad Argentina de Nutrición, es docente de la Universidad Massa. Bueno, ¿cómo estás, Romina? Bienvenida, gracias por el contacto. Hola chicas, buen día. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, acá con Placer. Agustina Navarro, por supuesto, bueno, soy Victoria González, pero la tenemos a Viviana Lasagne, y me parece fundamental que estemos hablando de voluntad. A ver, ¿qué me decís, Romina? Esto que nos estaba explicando. Tal cual, acá engancho justamente lo que estaba diciendo Viviana. La frase típica, ¿no? Como, bueno, lo que yo no tengo es voluntad, he perdido la voluntad, o cuando alguien quiere incentivar a alguien, ¿no?, para que empiece a bajar de peso, decir, bueno, tenés que tener voluntad, como si la voluntad fuese una fuerza divina que nos baja. Y por otro lado, como si con la voluntad yo podría controlar una enfermedad crónica, ¿no? Porque todo parte del concepto básico que mencionaba Viviana, de entender de que la obesidad es una enfermedad crónica y que las enfermedades crónicas necesitan tratamientos a largo plazo y necesitan tratamientos, ¿sí? Ninguna enfermedad se cura solamente o se controla solamente con voluntad. Entonces, ahí hay que dividir esto, ¿no? En primer lugar, puedo tener la voluntad, y es muy importante, y en segundo lugar, necesito la ayuda de un equipo multidisciplinario. Si yo tengo esa ayuda, si yo tengo esas herramientas y veo que las cosas van funcionando, la voluntad va a aumentar, porque voy viendo que se hace efectivo el cambio, ¿sí? Y también desmitificar esto de que no tengo voluntad, porque realmente una persona, como ustedes decían, que durante tantos años ha hecho tratamientos para bajar de peso, incluso algunos hasta sumamente restrictivos, si hay algo que ha sostenido eso es la voluntad, ¿no? Claro, claro, claro.
Ahora, realmente la voluntad está. El tema es lo que uno necesita es una ayuda de un equipo, una ayuda médica, psicológica, nutricional, física, para poder llevar a cabo y controlar esa enfermedad con toda la voluntad que yo pueda tener. Viviana. No, iba a decir que por Sí. qué, digamos, es una enfermedad crónica muy compleja, pero ¿por qué es tan difícil a veces para las personas que la padecen y que llevan toda su vida? Como que te atraviesa toda su vida. Digo, vos recién mencionabas la hipertensión y decís, bueno, quizá tomando una pastilla y controlando, no sé si mucho, pero un poco la alimentación, estoy bien. ¿Por qué crees que es tan difícil? Yo es una opinión personal, pero por ahí pienso que la comida como latinos o como argentinos nos atraviesa en todos los estándares, ¿no? Recién vino un invitado y nos trajo masitas, Masias, ¿no? que es lo más Entonces, rico. digo, es como que nos atraviesa todo el tiempo el tema de la comida, es como tiene un vínculo social muy fuerte, una cuestión Totalmente, social. totalmente. Acá hay dos puntos. En primer lugar, a ver, la obesidad no se puede ocultar, ¿sí? Ujú. No es como tal vez una diabetes, una hipertensión, en donde si yo no charlo con la persona no me entero. No se puede ocultar, es visible y esto genera muchísimas limitaciones a nivel físico, ¿no? Desde cómo me muevo, me visto, dónde me siento, si me puedo atar los cordones, si me puedo agachar. Entonces, de la mano de esto visible y de esto de que genera limitaciones, viene de la mano también un montón de malestar social, un malestar personal, ¿no? Debido a la discriminación, al prejuicio y al estigma que hay al respecto. Y por otro lado, con el tema de la comida, a ver, el ser humano, a ver, nosotros vivimos gracias a la comida, Claro. ¿sí? La comida no debería ser un problema, incluso vivimos gracias a eso. El tema es que a lo largo de la historia, la comida también ha ido como cambiando su significado en nuestras vidas, porque sin ir más lejos, hoy en día, si queremos comer, no hace falta ni que nos movamos de donde estamos. Claro. ¿Sí? Yo puedo hasta comer en el mismo lugar en donde cargo combustible al auto. Antes, hace mucho tiempo atrás, si yo quería comer, sí o sí tenía que cocinar. Claro, Entonces, claro. el momento de la comida también tenía otro ritual, otra elaboración, otro nivel de conciencia. Y hoy en día, al ser todo más rápido y mucho más industrial, también hace que la comida, que es lo que a mí me tiene que mantener en vida y me tiene que mantener sano, me termino enfermando. ¿Sí? Estaba pensando en la época de la pandemia en que Y muchos... tampoco el problema es que me guste comer, sí. porque a todos nos gusta comer, sino el problema es la conducta que yo tengo hacia la comida. Y a veces esa conducta justamente es lo que está descompensado y es lo que hay que tratar de equilibrar, ¿sí? Ve- Yo eh, ve- siempre le digo a los pacientes que de esta se sale comiendo, no claro. se sale sin comer. Sin comer. Romina, y para vos, Vivi, bueno, Agustina, en la pandemia, por ejemplo, muchos, como no había para ir a las comidas Hola, rápidas y todo, exacto. empezaron a cocinar, a volver a las raíces. Y en algunos Exacto. casos nos pasamos de mambo, porque era todo Bueno, rico, todo en la casero. pandemia nosotros hicimos algunos trabajitos y la gente tuvo un aumento de peso importante en Claro. general. Pero lo que le quería sumar a esto que dice Romina es que hoy por hoy en Argentina se está luchando por una ley de obesidad. Sí. Ujú. Y eso es muy importante porque a pesar de que la OMS, ¿no? Desde 1948 declara la obesidad como enfermedad, en nuestro país aún no es reconocida como enfermedad crónica. Y se está luchando justamente por una ley de obesidad para que las personas tengan mayor accesibilidad a los tratamientos, como Claro. lo fue en su momento la ley de celiaquía o de Claro. diabetes. De diabetes, claro. Sí. Quería preguntarle a Romina también y a Viviana, aprovechando un poco porque estamos hablando de la obesidad y por ahí estamos hablando de personas adultas, ¿no? Donde esto mismo que tenemos, que hablábamos de la salud mental, pero cómo trabajamos con los niños, ¿no? Que hoy también en función de esto de las comidas rápidas, de las snacks poco saludables De la chatarra. que abundan en las escuelas, Claro. etcétera. ¿Cómo hacemos para trabajar con los niños para tampoco dañar esa salud mental? Que como decía Romina hoy, la obesidad es algo que se ve, ¿no? Y los niños se ven muy afectados también por esta situación. Tal cual, tal cual. Yo creo que acá es muy importante
siempre que el mensaje sea equilibrado, ¿no? Trabajar desde el equilibrio y no generar miedo a la comida, porque ese es un punto que hoy en día está creciendo muchísimo. Es Ujú. como una necesidad de ser sumamente saludable y eso empieza a generar miedo. Miedo a las harinas, al azúcar, a lo industrial, a si como proteína, si no como proteína. Entonces de repente tenés gente que ya quiere comer tan bien que no sabe qué comer. Eso te Entonces, iba a decir, Vivi. Fíjate ahora, por ejemplo, en el caso en nuestra generación, al niño se le daba sal, azúcar. Todo eso hoy en día desapareció. Llegamos a ujú. un extremo, nos vamos a otro extremo, y esto considerando familias que están como muy informadas y muy compenetradas. No hablemos de lo que es los hogares que están bajo línea de pobreza. Tal Tal cual. cual. Yo creo que una de las cosas muy importante es justamente el hecho de poder trabajar también con la familia, ¿no? Eh, Cuando aparece una enfermedad crónica dentro de un grupo familiar, siempre hay un emergente, ¿no? Entonces hay que analizar y ver las conductas de todo ese grupo familiar y poder trabajar justamente en la incorporación de nuevos hábitos. Ujú. Yo creo que la cuestión fundamental está ahí, ¿no? En poder incorporar hábitos, pero en eso hay que asesorar a la gente, ¿sí? Porque a veces lo que es saludable para uno tal vez no lo es para el otro, o tal vez no hay conocimiento de esto, como decía Romina, qué es lo saludable, Claro. ¿no? Antes también nos movíamos más, ¿sí? Sí. O sea, no sé, yo recuerdo mi adolescencia, mi infancia, vivíamos en un club haciendo deporte, Claro. ¿no? Entonces han cambiado los estilos de vida. Entonces, bueno, el tema es cómo dentro de esta nueva sociedad, cómo nos movemos, cómo comemos, cómo nos vinculamos con el resto, con el otro, ¿sí? O sea, hay que ver y también tener conciencia de lo que me está dañando, ¿no? Ujú, Que es ujú. muy Y acá importante. me gustaría sumar una cosita, siempre pensar en el equilibrio de las cosas, ¿no? Porque, a ver, para un niño y así también para un adulto, no es malo tomarse un helado, está bien y es saludable porque nos hace bien, pero sí es malo tener un kilo de helado en el freezer Claro, y cucharearlo todos los días. claro. Ahora, si yo tengo ganas de tomar un helado, si mi hijo va a un cumpleaños y se quiere tomar un helado, está perfecto. O voy a la heladería, me pido un cucurucho con las dos bochitas que más me gustan y lo disfruto, ¿sí? Entonces no es todo o nada, no es Claro. cero azúcar o todo azúcar, es un equilibrio y ese equilibrio es lo saludable y es lo que hace bien. Ya tenemos que ir cerrando, pero me gustaría hablar, como tocaste el tema del equilibrio, bueno, justamente, ¿qué es lo más dificultoso en un tratamiento? ¿La decisión de una cirugía bariátrica o justamente ese equilibrio mental para saber, bueno, que puedo comer tales o cuales cosas, que otras tengo que moderarlas, que otras tal vez las tenga que sacar de mi dieta? Es muy difícil, es un rol fundamental el de la salud A ver, mental en esto. el que toma la decisión de un tratamiento quirúrgico no es, a ver, no es tan fácil como muchas veces se cree, ¿sí? O sea, en realidad la persona que llega a ese punto es porque ya ha pasado por millones de tratamientos y porque llega un momento en la vida donde no le ha funcionado o le funcionó a medias determinados tratamientos y decide un tratamiento quirúrgico. Con respecto a la salud mental, es muy difícil muchas veces que la persona entienda que es importantísimo tratar justamente los trastornos asociados a la obesidad, porque esos trastornos son los que pueden mantener o provocar resultados negativos posterior a una cirugía o en cualquier tratamiento no quirúrgico también. Entonces, si hay una persona que está depresiva, y muchas veces ellos mismos te lo dicen, yo estoy así por ansiedad. ¿Fue el psicólogo? ¿Fue el psiquiatra? No. Ujú. ¿No? Entonces, es importante por eso el tratamiento multidisciplinario. Y dentro de la multidisciplina, el profesional de la salud mental es un pilar muy importante para acompañar y justamente para que esa persona logre mayor adherencia a estos tratamientos. Bien, y no solamente en la previa, sino también, Después. sobre todo, en lo que es lo posterior. Yo quiero agradecer a la licenciada Romina Palma. Gracias, Romina, por estar con nosotros. Gracias, Muchísimas Viviana, gracias. No, por por estar con favor, nosotros. También ustedes. licenciada y ambas del equipo quirúrgico Patrick, Mendoza, Argentina. Y seguramente
podremos volver a conversar sobre este y otros temas. Sabemos que también están escribiendo, que están publicando. Y bueno, si nos decís el libro, por favor. Bueno, el último librito que hemos sacado tiene que ver justamente con una guía de vida saludable a través de la editorial de la Universidad Juan Agustín Maza, que lo pueden conseguir en la universidad o por Mercado Libre. Muy bien. Muchísimas gracias a ambas. Muchísimas gracias por haber estado aquí en la mañana del sábado en CNN Radio Mendoza. Un abrazo. Gracias. Buen sábado. Muchas gracias.